Bueno, ahí estamos. Pues muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos que siguen este programa lunes con lunes, este programa de Comentando las Escrituras. Siempre es un gusto poder encontrarnos con ustedes a esta hora del día y para seguir comentando acerca de temas relacionados con la palabra de Dios, como en este caso que seguimos abordando el tema en cuanto a la Biblia, su origen y su inspiración, y ahora estaremos hablando acerca de a su transmisión y el propósito que Dios tiene para habernos dado a conocer su voluntad. Así es de que le agradecemos otra vez que esté con nosotros y le invitamos a que comparta este programa con aquellos que pudiera interesarse o necesitan saberlo también. Y bueno, mientras arrancamos, saludamos con afecto siempre a nuestro hermano Jesús Conrado. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano. Dios te bendiga y Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan cada lunes. El lunes pasado pues, no pudimos tener la transmisión por motivos de ya compromisos contraídos previamente, pero bueno, hoy estamos aquí para darle continuidad a este tema de la Biblia, que esperamos que sea de provecho para todos aquellos que nos siguen, ¿verdad? Los que nos ven en el en vivo, en el momento, y los que nos ven también posteriormente. Así que pues le agradecemos a Dios primeramente y también a ustedes el que estén con nosotros. Bienvenidos sean todos. Sí, bueno, y cuando pensamos en estos temas en relación a la Biblia, a su origen, a su revelación, la inspiración para aquellos escritores que Dios escogió para hacernos llegar su voluntad, siempre está la pregunta también es, ¿cómo es que ha llegado hasta nuestras manos la palabra de Dios? ¿Cómo es que se ha mantenido ahí? ¿Cómo es que ahora la tenemos aún en nuestro propio idioma? ¿Cómo fue que se vino transmitiendo este texto sagrado y que ha llegado hasta nosotros ahora? Y bueno, tomando en cuenta que la misma palabra dice de sí misma que la palabra de Dios permanece para siempre, como así escribió el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, verso 25. Y si es así que la palabra permanece para siempre, pues damos gracias a Dios por ello. Entendemos cómo es que la tenemos con nosotros de manera providencial, cómo es que Dios ha intervenido, y estamos convencidos de que tenemos la palabra de Dios, pero eso no contesta la pregunta, sabemos que, bueno, Dios ha intervenido y la pregunta es ¿cómo es que Dios lo ha venido haciendo o lo vino haciendo? Ya no ahorita, pero ¿cómo lo vino haciendo? Y podríamos preguntarnos, hermano Jesús Conrado, por principio de cuentas, bueno, ¿cuáles fueron los medios, los vehículos que Dios utilizó para transmitir su verdad y que ahora nosotros la podamos tener? Y pues Dios utilizó diferentes vehículos, hermano, para hacer, dar a conocer su voluntad y que la pudiéramos tener hasta nosotros. Pensamos desde el Antiguo Testamento, desde el momento en que podemos ver a Dios hablando con el hombre, comunicándose con el hombre y dando a conocer su voluntad. Desde el Génesis, en el capítulo 2, en el verso 16, vemos que Dios estaba en una conversación, estaba comunicando oralmente, de manera verbal, la palabra de Dios, su voluntad en este caso, para con Adán. Entonces, y así fue por toda la era patriarcal. Dios dio a conocer su voluntad, Dios transmitió su voluntad de manera oral. Y después, bueno, ya cuando se empezó a escribir, en este caso por Moisés, que fue el primer escritor de la Biblia, de los primeros 5 libros de la Biblia. Bueno, Dios siguió hablando de manera verbal con su pueblo, pero también se empezó a escribir la palabra de Dios. Entonces podemos decir que Dios habló de manera oral y más tarde por escrito durante la era mosaica, porque recordamos cuando por poner ejemplo, cuando Dios se encontró con Moisés en la zarza que ardía, bueno, Dios habló desde esa zarza. Dios habló con Moisés y le hizo saber sus planes de
rescatar al pueblo de Israel, sacarlos de esa esclavitud en la que se encontraban en Egipto y llevarlos hacia una tierra de provisión, a la tierra de provisión. Y como lo hizo, y estando ya en Éxodo capítulo 19, unos meses después de haber salido de Egipto, están en el monte Sinaí, y Dios les comunica su verdad a Moisés por escrito, verbalmente, pero también por escrito, y deja entonces lo que conocemos como los 10 mandamientos. Ya tenemos los 10 mandamientos, pero eso de principio, hermano. Ya después, durante el año que estuvieron ahí en el monte Sinaí, Dios les comunicó su voluntad al pueblo de Israel durante ese año, y ellos vinieron conociendo la palabra de Dios, no solamente los 10 mandamientos, sino los otros mandamientos que se derivaron de esos 10 mandamientos. Sí, eso es cierto, ¿verdad? No, cuando decimos que Dios se ha revelado al hombre, como decíamos en los programas anteriores, a través de su palabra, de una manera natural, bueno, sabemos que hay toda una era patriarcal en la que Dios habló oralmente, ¿verdad? Comunicó su verdad oralmente, hablando como tú lo mencionabas ahorita, primeramente con Adán y con Eva, y posteriormente lo hizo con mucha gente en la era patriarcal. Obviamente enfatizamos lo que la Biblia dice de los patriarcas como Noé, como Abraham, como Jacob, como Isaac, como Jacob, etcétera, hasta que llegamos al tiempo de Moisés. Pero dentro de todos esos patriarcas estaría también el caso de Job, ¿verdad? Que pertenece también a esa misma época. Entonces, durante todo ese tiempo, tenemos el caso de Melquisedec también, que aunque es muy poco lo que sabemos de ellos, pues están ahí, ¿verdad? Como muestra de que Dios hablaba oral con ellos, y que había esa revelación oral de parte de Dios, ¿verdad? Esa forma de hablar directamente con los patriarcas. Sin embargo, dentro de lo que estamos intentando ver hoy, bueno, estamos hablando de la transmisión, ¿verdad? ¿Cómo se fue transmitiendo? Y creo que hay dos frases tomadas de dos pasajes que nos deben de señalar el rumbo que debemos de tomar. Uno es el que tú mencionabas ahorita, por ejemplo. Bueno, hay varios pasajes donde se menciona, pero uno de ellos es 1 de Pedro 1:23, le dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿verdad? Los profetas dijeron: toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios, ¿verdad?, permanece para siempre. Y el otro es Juan 10:35, cuando dice Jesús que la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Son dos pasajes que marcan el rumbo de lo que estamos diciendo, ¿verdad? De esa transmisión inerrante de la voluntad de Dios. Primero, en una era patriarcal, que fue una transmisión oral, y posteriormente a través de una transmisión o de una forma escrita, usando Dios a Moisés para ello. Recordamos que Dios instruyó a Moisés, ¿verdad?, para que escribiera en un libro todo lo que él le estaba diciendo, ¿no? Dios actuó de una manera muy especial para comunicar su voluntad a Moisés, ¿no? No solamente a través de su palabra verbal, sino también a través de modelos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando le dio instrucciones sobre el tabernáculo, le mostró un modelo en el monte para que Moisés pudiera ver exactamente cómo debería de quedar construido ese tabernáculo. Entonces tenemos a ese Dios que está preocupado porque su revelación para su pueblo sea como él desea, ¿sí? Y entonces llegamos al punto de que, como tú decías ahorita, toda esa gente que estuvo ahí escuchó, ¿verdad?, una parte de Dios y otra parte de lo que Moisés enseñó al pueblo con respecto a la ley de Moisés. Y esa ley de Moisés incluía el libro del Génesis también, ¿verdad? Nunca en la historia alguien se ha atrevido a
despegar de el Pentateuco, ya no sería Pentateuco, ¿verdad? El libro del Génesis, ¿verdad? Siempre surgirá la duda de cómo hizo Moisés para poder escribir Génesis. Algunos dicen eran registros porque, bueno, pues son toledot, que la palabra toledot significa generación o historia o registro. Lo que tenemos en Génesis es una serie de registros. Algunos dicen, bueno, esos ya estaban escritos y Moisés los recopiló. Bueno, si en eso consistió la inspiración de Moisés o la guía del Espíritu Santo para Moisés, bueno, es Dios el que lo decidió así. O si Moisés directamente recibió de Dios esa revelación y escribió Génesis como lo tenemos, pues de una o de otra forma, la inspiración, la revelación y la inspiración están allí presentes en Moisés para el libro del Génesis. Y nadie ha desprendido alguna vez Génesis de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Y una cosa adicional que vemos, hermano, en esa parte de la transmisión es cómo Dios, cuando muere toda aquella generación que había salido de Egipto en el desierto como un castigo, ¿verdad? Por no haber querido ir a la tierra prometida como Dios lo tenía planeado desde que llegaron por primera vez a Cades Barnea, según el libro de Números. Bueno, entonces Deuteronomio es precisamente una repetición de la ley, ¿verdad? Esa palabra Deuteronomio significa una segunda ley. Entonces, que no se trata de una segunda ley, sino de la misma ley, y la idea que se quiere dar es la repetición de esa ley. Entonces, vamos viendo cómo va esa transmisión, ¿verdad? De generación en generación. Si pensamos, hermanos, en los materiales que usó primeramente Moisés para escribir el Pentateuco, ¿qué tipo de materiales pudo haber usado y cuánto podrían haber durado? ¿Podrían haber resistido el paso de 40 años en el desierto? Bueno, sí, porque estaban escritos en piedra, hermano. Probable, ¿verdad? Bueno, y estoy pensando en todos los recursos que pudieron haber usado para escribir la palabra de Dios. Por ejemplo, los 10, bueno, dice la Biblia que Moisés escribió todas las cosas en un libro, y después Moisés le instruyó a Josué que cuando cruzaran el río Jordán, una de las cosas que querían de hacer es reescribir la palabra de Dios, la ley de Moisés, en piedra para testimonio al pueblo de Israel. Entonces ellos ya tenían esa información que Josué pudo reescribir, hermano, ya estando en el lado de lo que conocemos como Palestina ahora, pero lo que sería el pueblo de la tierra de Canaán. Y pudieron escribir esas instrucciones que Dios les había dado unos 40 años atrás, y además toda la historia de su andar que escribió Moisés, pues ellos podían conservarla, todo su andar por las jornadas que se mencionan en los libros de Números, para que el pueblo de Israel tuviera información. Tú estás hablando acerca de Deuteronomio, y Deuteronomio es una recapitulación, una repetición de la ley, porque se le estaba dando a esa generación, a esa segunda generación, hijos de aquellos que fueron rebeldes a la voluntad de Dios, que dudaron de la promesa que se habría de cumplir y que quedaron postrados en el desierto. A esta segunda generación es a quien Moisés les vuelve a recordar las instrucciones de Dios, el pacto hecho con el pueblo de Israel. Y tenían información de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, porque lo tenían escrito también ya. Estoy pensando, por ejemplo, en Josué capítulo 8, verso 32, cuando dice la escritura, también escribió allí sobre las piedras, una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel.
Y todo Israel, dice el verso 33, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y al otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. Y no te recuerda ese momento, dice, la mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. ¿Te acuerdas? Así es. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, hermano. Ok. Sí, eso es. Entonces tenemos en esa transmisión, primeramente oral, luego escrita. Bueno, está la parte divina y está la mediación humana, ¿verdad? Que Dios usó. Pero mira, estaba pensando también, hermano, en que hemos visto cómo Moisés fue mandado a escribir en un libro, cómo Moisés instruyó también a Josué para que escribiera en esas piedras ahí en el Jordán y quedaran también, o del otro lado del Jordán y quedara también ese testimonio. Pero también inclusive Dios instruyó a Moisés para que cuando hubiera un rey, ese rey escribiera una copia o tuviera una copia de esa ley y la pudiera considerar para gobernar a su pueblo, ¿verdad? Cuando leemos Deuteronomio 17 y 18 encontramos esa instrucción de parte de Dios a Moisés. Todavía van a pasar muchos años más para que Israel se convierta en un reino, gobernado por un rey, pero ya desde ese tiempo Dios está anticipando que va a pasar eso. Pero fíjate, una parte fundamental de la transmisión de la palabra de Dios inspirada a su pueblo del Antiguo Testamento, pues fueron los sacerdotes. Cuando pensamos nosotros en los sacerdotes, los imaginamos a ellos estando siempre en el tabernáculo y sirviendo en el tabernáculo. Pero recordemos que llegó el tiempo cuando Moisés los organizó, ¿verdad? En grupos, organizó en grupos donde solamente 2 veces al año te podría tocar, ¿verdad? Estar ahí en el tabernáculo y servir en el tabernáculo, ¿sí? La pregunta es, ¿qué hacían todo el demás tiempo? Y bueno, cuando uno ve, por ejemplo, hermano, la geografía de cómo Dios dio ciudades a los levitas y a los sacerdotes, estas estaban distribuidas en todo Israel. Y cuando lee uno, por ejemplo, Levítico, estaba leyendo Levítico capítulo 10, verso 8 hasta el verso 11, dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y luego dice, ¿por qué? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Verso 11, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Eso. Entonces, ¿quiénes eran los encargados de transmitir de generación en generación las enseñanzas, los estatutos que había escrito Moisés? El pueblo descendiente de Aarón, los sacerdotes. Por eso es que estaban distribuidos de esa manera. Entonces, vamos a decirlo así, vemos 2 figuras, hermano, en el servicio a Dios en el Antiguo Testamento. Por un lado son los sacerdotes y por otro lado están los profetas, ¿sí? Y uno piensa que los profetas eran quienes deberían de enseñar la ley, pero la verdad es que no. O sea, si pudiéramos dividir un poquito el trabajo de uno y otros, el trabajo de enseñar la ley era de los sacerdotes. El trabajo de los profetas era más bien el motivar a la obediencia a esa ley. Por eso es que los primeros profetas empiezan a aparecer ya mucho después de que Israel toma la tierra prometida, ¿no? Obviamente los profetas también serán parte importante en la transmisión de la voluntad de Dios, especialmente aquellos que Dios usó para escribir parte del Antiguo Testamento, pero la parte de la enseñanza estaba muy, muy cercana
a los sacerdotes y con ella su transmisión. Ahora, esa transmisión de generación en generación, ahorita hablábamos de las tablas de la ley, ¿verdad? Que eran piedras. Pero si pensamos en qué otros medios se usaban para escribir en la antigüedad, los israelitas debieron de haber empezado a usar rollos también para escribir y tener toda la revelación que se iba formando poco a poco, como vimos la vez pasada, ¿verdad? Cómo Moisés instruyó a Josué para que escribiera en un libro, Josué escribió y lo puso en ese libro también. Y así fue agregándose cada una de estas. Entonces, cuando pensamos en esos materiales, ¿cómo podríamos nosotros estar plenamente seguros que todo lo que Dios reveló es lo que hoy tenemos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Especialmente pensando primero en el Antiguo Testamento. Bueno, tenemos que pensar en la providencia, ¿no? Ese concepto de la providencia de Dios para ir haciendo posible que esa transmisión se siguiera dando de una manera tal que no se dañara la verdad de Dios volver a escribir la ley una y otra vez, o la palabra de Dios una y otra vez, que era el trabajo que hacían también los escribas, ¿no? La de escribir, reescribir la palabra de Dios. Y pensando en la manera en cómo Dios providencialmente intervenía, y además se volvían a escribir los libros. Estoy pensando, hermano, hablaste tú de los rollos. Estoy pensando cuando en Jeremías capítulo 36, hermano, cuando el rey quemó el rollo, ¿verdad? Baruch era el escriba, Jeremías le estaba, vamos a llamarle así, estaba dictando, y Baruch estaba escribiendo. Y cuando se le informaron a los cercanos al rey las cosas que Jeremías estaba diciendo, el rey se interesó por leerlo, y cuando apenas estaba leyendo una parte de este escrito, de este rollo, dice que lo cortó con un cortaplumas y lo echó al fuego. Bueno, sin embargo, Dios le dijo a Jeremías que volviera a escribir esas mismas palabras para el pueblo de Dios, porque Dios intervenía de esa manera para que lo que pudiera estar bajo riesgo de perderse se mantuviera. Podemos recordar también cuando el rey, se me fue el nombre ahorita, que encontró una copia del libro de la ley, hermano. Sí, exacto. Encontró un escrito de una copia del libro de la ley, y consultó con Dios, y pudieron mantener esa escritura con ellos. Entonces, es lo que podemos ver en cuanto a como la intervención providencial de Dios para que se pudiera conservar esa palabra de Dios. Además del lugar que le daban también los judíos, ¿no, hermano? El lugar que le daban los judíos a la palabra de Dios. Podrían ser muy rebeldes, muy lo que tú quieras, pero era parte de su nacionalidad, ¿no? Era parte de ellos, tener la ley, era parte de su orgullo, hasta inclusive nacional, o como pueblo, que podían ellos presumir tener la palabra de Dios con ellos, y entre esa presunción que podían tener, también había una medida de respeto, de reverencia y de preocupación porque se pudiera seguir conservando y enseñando la palabra de Dios a las siguientes generaciones de israelitas y más tarde de judíos. Sí, y por eso llegamos, por ejemplo, a pasajes como en el Nuevo Testamento, cuando se habla por ejemplo, el pasaje que hemos estado usando y que creo que vamos a usarlo también más tarde, de 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, y lo que habíamos dicho, ¿no? De que la palabra escritura era ya un término técnico en el Nuevo Testamento, la palabra grafé, para referirse a los escritos sagrados, en este caso, a los escritos sagrados del pueblo judío. Entonces, vemos cómo esos escritos eran, tú decías, cómo eran tratados de una manera tan especial, ¿verdad? Tan especial porque, bueno, por un lado, estaba ese orgullo nacional
pero también estaba la parte de la providencia de Dios, ¿verdad? La providencia divina. Dios es un Dios de orden, hermano, y es un Dios lógico, ¿verdad? Y pensemos con lógica, ¿verdad? Pensemos con lógica. Si la Biblia es la palabra de Dios y a través de esa palabra, a ratito vamos a ver el propósito, pero el propósito fundamental es que yo como ser humano conozca cuál es el plan que Dios hizo para mi salvación. Entonces, si Dios es ese Dios todopoderoso y omnipotente, ¿acaso no podría haber usado su providencia para que esa palabra se mantenga como Él la reveló? No existe la posibilidad para una respuesta diferente que no sea claro que sí. ¿Sí? Entonces, eso es parte de la seguridad que tenemos como pueblo de Dios, de que lo que tenemos en nuestras manos, Antiguo y Nuevo Testamento, es lo que Dios reveló, no es más y no es menos. ¿Sí? Ahora, Pablo escribe, hermano, también en los Romanos, ¿verdad? La carta a los Romanos, y habla de qué ventaja tiene el judío, ¿verdad? Ahí en el capítulo 3. Después de que en el capítulo 2 los barre y los trapea, ¿verdad? Como dijéramos nosotros coloquialmente, ¿no? Les da su sacudida y les dice que pues no les sirve de nada que estén circuncidados si no se han circuncidado su corazón, ¿verdad? Y les dice que inclusive puede haber gentiles que puedan ser mejores que ellos. Es una ofensa tremenda para ellos, ¿verdad? Acuérdate lo que dijo Pedro. Tú sabes cuán difícil es para un judío entrar en la casa de un gentil. Sin embargo, Pablo dice algo bien bonito aquí. Cuando dice, ¿de qué aprovecha la circuncisión? ¿Tiene alguna ventaja el ser judío? Y es como si Pablo dijera sí, porque la respuesta es, dice, mucho, mucho. Y fíjense en esto, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, el pueblo judío fue un pueblo especial para Dios. Era su pueblo, al que le llamó mi especial tesoro. ¿Sí? Desde Éxodo capítulo 19. Y Dios confió en ellos para que se siguiera transmitiendo su voluntad que Él había revelado, ¿verdad? Dios, como dice Pablo aquí, les confió los oráculos de Él, ¿sí? La revelación de Él, su voluntad revelada de manera sobrenatural, como decíamos en clases pasadas. Ahora, cuando pensamos, hermanos, en lo que, bueno, por ahí en el libro de Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto, menciona algunas cosas acerca, lo he leído en otros libros, pero este es el que me acuerdo ahorita un poquito mejor, de todo lo que un judío hacía para transcribir los escritos sagrados, ¿verdad? Por ejemplo, era tan delicado el uso de eso que ellos contaban las letras, ¿verdad? Y sabían que cuando llegaban, por ejemplo, al final del libro de Deuteronomio, cuántas letras deberían de estar escritas. Y para eso cuadriculaban inclusive los rollos o las piedras o el instrumento que estuvieran usando para escribir, para darse cuenta de que tenía que terminar en tal letra y con tal número de letras, ¿verdad? Esa era una forma. Otra forma, por ejemplo, no podían escribir la palabra Jehová, ¿sí? Con una misma pluma que estuvieran usando anteriormente. Tenía que ser una tinta nueva, tenía que ser una pluma nueva para poder escribir el nombre de Dios o el nombre Jehová. Entonces, también podían contar cuántas letras cabían en una página, cuál era la mitad del Pentateuco, dónde, con qué letra exactamente tenía que terminar. Otros cuidados que se hacían, por ejemplo, era que ya en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando, y probablemente esa sea la razón de los rollos del Mar Muerto, esa sea la razón también del códice sinaítico que conocemos, cuando ya los rollos se empezaban a quebrar y a romper, ellos desechaban ese rollo y hacían uno nuevo. Por eso en las sinagogas había
lugares donde, depósitos, donde había jarrones, donde metían esos rollos que ya no servían, ¿sí? Y se aseguraban de tenerlos bajo resguardo para que nadie pudiera usar esos rollos de una manera ilícita, ¿verdad? O de una manera equivocada, porque de repente ya les faltaba algo, ¿verdad? Por el uso constante que tenían y lo perecible de esos materiales, ¿no? Entonces, algunos creen que esa haya sido la razón de esos escritos que estaban ahí. Cuando vimos la historia de cómo se encontraron el códice sinaítico, pues eran manuscritos, rollos que estaban en un jarrón que alguien descubrió por casualidad, ¿verdad? Entonces, todo ese cuidado y el surgimiento de los escribas, ¿verdad? El surgimiento de los escribas, que eran personas que se preparaban especialmente para transcribir la voluntad de Dios. Entonces, todo eso nos hace pensar en cómo Dios providencialmente logró que la transmisión de la Biblia, principalmente del Antiguo Testamento, de que hemos estado hablando, haya podido llegarnos completo hasta nuestros días, ¿no? Bueno, y para evidencia de lo que estamos diciendo, el mismo Señor Jesucristo reconoció lo que tuvo en sus manos era las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, desde que ya estaba completa el Antiguo Testamento, y que para el tiempo del Señor Jesús ya estaba hasta traducido al griego. Y era un libro que circulaba mucho, un Antiguo Testamento que circulaba y era de uso entre la gente judía, inclusive. Entonces, hermano, si el Señor Jesús, y me acuerdo de un libro, hablando de libros, me acuerdo de un libro que se llama La Biblia que leyó Jesús, que es una bestseller, hermano, que es muy, muy, muy interesante también, que pensar en eso, porque lo que comunica ese título es que para Jesús, para el Señor Jesús, lo que tuvo en sus manos en su momento era la palabra de Dios. Ya, inclusive podemos leer en el libro de Lucas cómo los judíos organizaban el Antiguo Testamento para su estudio en la ley, las profetas y los salmos o los escritos, ¿no? Y cómo es que ya el Señor Jesús podía decir que Él es el cumplimiento de toda la ley, porque no solamente vino a cumplirla en la cruz, sino que Él es el cumplimiento de todo lo que se decía de Él en las profecías, todo lo que se decía de Él en los tipos o en las figuras, todo lo que se decía de Él y también Él vino a obedecer toda la ley del Antiguo Testamento. Entonces, ya lo tenían. Para ese momento ya tenían el Antiguo Testamento terminado y reconocido por el mismo Señor Jesús, y lo que el texto que tú mencionaste ahorita de 2 Timoteo 3:16, cuando dice toda la escritura, habla de toda la escritura, esa escritura que Timoteo en el verso 15 del capítulo 3 había conocido desde la niñez. Y también eso es importante, Conrado, sumándole a lo que tú estabas diciendo, a la reverencia, al respeto, a la dedicación que tenían por transcribir el libro sin errores, también la dedicación de enseñar a los hijos, hermanos, desde temprana edad. Ya los muchachos, los niños, prácticamente niños, conocían mucho de memoria en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, había gente conocedora de las escrituras, habían maestros de la ley que se conocían, que Jesús los reprendió no por ignorarla, sino por ignorarla en cuanto que no lo obedecían, pero no ignorarla en cuanto que no supieran de ella, no tuvieran conocimiento lo que decía, ¿no? Y entonces había información, como estamos diciendo, ya la Septuaginta ya circulaba para el tiempo del Señor Jesús. Entonces tenían las Sagradas Escrituras, y los apóstoles se valían de las Sagradas Escrituras para apoyar sus enseñanzas también. Pablo, el trabajo que hacía cuando llegaba a una ciudad,
visitaba una sinagoga y razonaba, hermano, se usa la palabra discutir muchas veces en la Reina Valera, pero no era, llegaba con una actitud como nosotros podríamos pensar cuando leemos esa palabra, sino que razonaba con ellos y a través de las escrituras del Antiguo Testamento podía comprobar que ciertamente el Señor Jesús era el Cristo que ha anunciado en los profetas y en el Antiguo Testamento. Entonces, había información, era reconocida, la daban por cierta, y bueno, si la gente común, bueno, ok, podemos pensar que podría equivocarse. ¿Qué podríamos decir del Señor Jesús, que también dijo que era así? ¿Qué podríamos decir de los apóstoles, que Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, si se refería al Antiguo Testamento? Tenemos la escritura inspirada por Dios, que dice Pablo en segunda a Timoteo capítulo 3. Entonces tenemos la palabra de Dios ya para ese tiempo, y era confiable los escritos que tenían y reconocidos, como decíamos en el programa anterior, no vinieron a ser reconocidos cuando el Señor Jesús vino a la tierra. No fue reconocido cuando Juan el Bautista hizo su aparición en el escenario de la historia de la Biblia. No, vinieron a ser reconocidas desde que Moisés escribió el Pentateuco, vamos a ponerlo así, desde que Josué escribió lo que le sumó a la palabra de Dios, y lo que, como decíamos la vez pasada, un profeta contemporáneo reconocía la veracidad y la inspiración de otro escritor, como Daniel reconoció lo que Jeremías escribió. Entonces, ya para ese tiempo se conocía y se conservaba la palabra de Dios. Sí. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, bueno, ya veíamos la semana anterior cómo el apóstol Pedro, en segunda de Pedro capítulo 3, verso 16, reconocía a los escritos de Pablo con el mismo término técnico de escrituras. Vimos también el capítulo 4 de Colosenses, donde Pablo recomienda que la carta que tenían los de la Odisea, la leyeran los de Colosas, y que esa carta que estaba mandando a los colosenses la leyeran también los de la Odisea. Vemos, por ejemplo, también cuando le escribe a los tesalonicenses la segunda carta, les dice que no se turben en su corazón por aquellos que podrían mandarles alguna carta como si fuera de él, ¿verdad? Entonces, es segunda de los Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, esos textos, hermano, nos van diciendo cómo esa transmisión ahora del Nuevo Testamento continuó ahora por los escritores, apóstoles y profetas que vimos ya en las clases anteriores en el Nuevo Testamento, y se dio origen a las escrituras neotestamentarias, ¿verdad? A través de los hombres que Dios escogió y que fueron guiados por el Espíritu Santo, y fueron inspirados por Dios, y estos empezaron a escribir y sus cartas empezaron a circular, y como ahorita lo recordaste, no se trataba de que fueron siglos después cuando se reconoció al Nuevo Testamento como inspirado, sino que se reconoció desde el momento en que se escribió, ¿no? Entonces, esos receptores originales lo tomaron como palabra de Dios. Entonces, era el canon lo que regía en su fe y su práctica, ¿no? Entonces, podemos ver claramente que esa transmisión continuó, y hoy, en nuestro pleno siglo XXI, tenemos esa seguridad, ¿verdad?, de que tenemos el Nuevo Testamento completo. Siempre surgen las preguntas clásicas de curiosidad, ¿no? A veces más bien con el propósito de negar la inerrancia de la Biblia, etcétera. Y dice, bueno, ¿qué nos asegura que no haya alguna carta que esté perdida? ¿O qué nos asegura que no haya, que esté completas todas las cartas de Pablo, etcétera? Y luego leen primero a los Corintios y escuchan de otra carta, ¿verdad? Bueno, realmente pues no fue una carta, probablemente una carta inspirada, o probablemente se referiría a la primera parte de esa misma carta, ¿no? O sea, hay muchas conclusiones a las que se pueden llegar. Pero lo más importante es esto, hermano.
hay más de 5,000 manuscritos del Nuevo Testamento, ¿sí? Aparte de los códices tradicionales que se usan normalmente para las traducciones, ¿verdad? Que es el códice Vaticano, el códice sinaítico y el códice alejandrino. Pero hay más de 5,000 manuscritos de extractos del Nuevo Testamento, donde nunca vamos a encontrar o nunca se ha encontrado algún manuscrito que sea diferente a lo que tenemos hoy en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Creo que esa es la razón por la cual Dios permitió que la arqueología haya podido descubrir tantos y tantos y tantos manuscritos, ¿no? Porque le da certeza a lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Si hubiera otras cartas, bueno, ¿por qué no han aparecido esas otras cartas, no? ¿Por qué entre esos más de 5,000 manuscritos siempre son las mismas cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? O partes de esas cartas. Entonces, tenemos ahí nuevamente el trabajo de Dios inspirando, el trabajo del Espíritu Santo guiando a los escritores, la providencia de Dios permitiendo que tengamos hasta nuestros tiempos un nuevo testamento completo, ¿verdad? Tal y como Él lo reveló. Surge la pregunta, hermano, bueno, ¿y qué de las traducciones, verdad? Porque decimos, bueno, hoy sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero pues ni tú ni yo hablamos griego, ¿verdad? Y nunca lo hablaremos seguramente. Pero, ¿qué decir de las traducciones que tenemos, verdad? Bueno, a través de como hemos venido diciendo, la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, pues ya estaba circulando en los tiempos del Señor Jesús. La iglesia la conocía en el primer siglo, y después el Nuevo Testamento también se les vinieron dando el valor de inspirado en el momento que se venían escribiendo, y se venían conservando esos escritos hasta que después, una vez antes de que terminara el primer siglo, ya teníamos la Biblia completa. Ya teníamos, por eso el apóstol Pablo escribiría en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10, o siquiera hasta el 13, anunciaba la pronta terminación de la comunicación de la voluntad de Dios, sea de manera milagrosa, vaya, porque hablaba de lo que en parte había sido ya revelado y en parte se estaba profetizando. Vendría lo perfecto, y ya hemos dicho en otros comentarios, y bueno, tal vez alguien pueda tener alguna diferencia, pero el que cree que la Biblia, el libro que tenemos es palabra de Dios, también sabe que es lo completo que tenemos, es lo completo, lo perfecto, cuando dirían lo perfecto. Ya lo tenían y estaba en su idioma, pero a través del tiempo, y porque, bueno, hablando del idioma y del griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, se dice, hermano, y con mucha razón, que también el griego fue un vehículo excelente para poder diseminar, para poder evangelizar el Imperio Romano, que hermano había sido influenciado por la cultura griega y conocían el idioma. Entonces podían leer las escrituras y enterarse por sí mismos cuando se les estuvieran comunicando. Pero después se extendió a otros idiomas, y se vino viendo la necesidad de comunicarlo en el latín, y está la Vulgata Latina, y luego después se viene comunicando en otros idiomas hasta que llega a nuestro idioma en español, que podemos, hermano, tener ya varias traducciones de las Biblias, varias versiones, le llamamos así, ¿no? Varias versiones de la Biblia, y que eso enriquecen en un estudio objetivo, responsable de las Sagradas Escrituras, no solamente ir al interlineal griego para
leer ahí cómo se dice y luego buscar de acuerdo al contexto, el significado de la palabra y luego, pero también ir a otras versiones de la Biblia, para comparar y poder tener una mejor información de lo que el texto dice. Hoy contamos con muchas versiones, tanto en inglés como en español. Yo he escuchado, y eso no lo puedo, ni una ni otra cosa, yo puedo decirla no tengo autoridad para decirlo, pero he oído hermanos, dedicados en el estudio de la palabra de Dios que, por ejemplo, en la versión de la ASB, es una de las versiones más confiables. Sé que se usa la King James en inglés o la New King James y se usa la NASB, que son unas muy comunes para leerse. En el español, pues tenemos, creo que le oías a Asael Álvarez decir la reina de las, de las versiones, ¿no? La reina Valera. Creo que se lo escuché a él. Si no, pues, le damos el crédito a él. Le creo que dijo que pues nosotros tenemos la reina de las versiones, la reina Valera. Pero bueno, es la más común, es la que usamos más. Pero también he escuchado y se lo escuché al hermano, que estuvo con ustedes dando unas clases ahora, esta semana pasada, hermano Roland Bond, que creo que la Nueva Biblia de las Américas es una buena traducción también, para usarla en nuestro estudio de la Biblia. La Biblia de las Américas es una buena traducción también. Entonces, tú tienes mejor conocimiento de eso, hermano. Yo me estoy pasándote el dato que he oído a quienes se interesan por estudiar qué es una mejor versión, cuál es su opinión al respecto. Claro, no somos eruditos en esa parte, ¿no? Y es simplemente lo que hemos leído, lo que hemos oído en algunos lugares. Claro que como cristianos de más edad, pues estamos más acostumbrados a Reina Valera porque fue pues, la Biblia con la que crecimos. Igual nuestros hermanos de origen anglo están familiarizados con King James o están familiarizados con la versión estándar americana, etcétera. Pero también es cierto y no lo podemos negar, ¿verdad? Que nuevos descubrimientos arqueológicos dan más luz sobre los textos bíblicos y de ahí que surgen algunas otras traducciones que son serias, que son confiables. También tenemos que entender que hay de traducciones a traducciones, ¿no? No tengo duda que la Biblia de las Américas es una buena traducción y la nueva Biblia de las Américas, bueno, no soy experto en eso, ni mucho menos. También he escuchado lo mismo que tú, que está todavía mejor. Tengo una y de repente la uso y sí he visto que en algunos pasajes da más luz acerca de qué es lo que quiso decir el escritor sagrado, lo cual no podríamos comprender del todo en Reina Valera, pero son detalles mínimos. El sentido general del mandamiento o del texto es el mismo, ¿verdad? Lo único es que lo dicen con otras palabras que podríamos comprender un poquito mejor en el español que manejamos hoy, ¿no? Pero nada más. Ahora, de que hay traducciones que están sesgadas o traducciones que se han hecho con el propósito de soportar o apoyar más bien algunas doctrinas de los grupos religiosos modernos, pues también es cierto. Que hay traducciones que no son exactamente traducciones, sino más bien interpretaciones, ¿verdad? Interpretaciones. También es cierto y ahí es donde también debemos de tener cuidado, porque en apariencia se oye muchísimo mejor porque pues lo entendemos, porque está en el español corriente que usamos hoy, pero corriente en el sentido de actual, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay que siempre compararlo con las versiones que tenemos más serias, como la Reina Valera o la Biblia de las Américas, inclusive la nueva versión internacional, tiene cosas que son muy, muy, muy positivas. Tendrá algunas que no tanto, pero bueno, pues siempre el uso de varias traducciones nos ayuda a poder comprender el mensaje. Pero mira, lo mejor de todo, hermano, es que usemos la traducción que usemos, con su muy honrosa excepción, ¿verdad? Que pudiera haber, pero siempre vamos a llegar a las mismas doctrinas bíblicas, ¿verdad? Las mismas verdades
de Dios, ¿verdad? Entonces, habrá alguna por ahí que es una versión que solamente la maneja un grupo religioso y es con un propósito, pues, de apoyar sus propias enseñanzas, especialmente sobre la deidad de Cristo, ¿no? Pero de ahí en fuera, la mayoría no cambia lo que Dios dice con respecto a qué necesitamos para la salvación. Y bueno, esto nos lleva, hermano, a usar unos minutos, aunque sea de una manera muy rápida. Pretendíamos hablar acerca de la transmisión y del propósito de la Biblia. Entonces, hablemos un poquito, hermano, del propósito de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué propósito tuvo Dios en habernos transmitido hasta hoy su voluntad revelada desde el Antiguo Testamento hasta ahora que tenemos el Nuevo Testamento? Bueno, en el texto que se ha usado para cuando se trata de hablar de la inspiración de la Biblia, cuando se habla del origen de la Biblia, también es el mismo texto que nos dice, también nos habla acerca del propósito de la Biblia, que es 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, y particularmente para lo que queremos abordar, el verso 17. Ya en el verso 16 nos presentó la utilidad de la Biblia, su inspiración, su origen, la fuente donde hemos recibido este mensaje y su utilidad en el mismo verso 16. Y en el verso 16 dice la finalidad que persigue Dios. Para que Dios tiene, como tú dijiste, Dios es lógico, hermano, Dios es razonable. ¿Para qué nos habría de revelar su voluntad? ¿Cuál sería su intención? ¿Sería solamente que supiéramos de su existencia? ¿Sería solamente que quisiéramos saber lo que pasó en el Antiguo Testamento? ¿Que quiere saber, que quería que nosotros nos enteráramos de otras cosas que sucedieron en el Nuevo Testamento, en el origen de la iglesia? ¿O tenía algo más en mente Dios? Y el apóstol Pablo, apoyado pensando en el Antiguo Testamento, así somos estrictos en 2 Timoteo 3, 16 y 17, aún pensando en el Antiguo Testamento, dice que a fin de que el hombre de Dios, y así aquí tiene que ver con el hombre de Dios, sea perfecto, sea capacitado, sea completamente preparado para toda buena obra. Y eso es a donde vamos. Dios es un Dios santo, es un Dios moral, es un Dios bueno, es un Dios que tiene las cualidades únicas en cuanto a sus bondades, a su misericordia, a su generosidad, a su luz, hermano, que lo que sugiere la luz. Bueno, pues un Dios que también espera que nosotros vivamos de esa misma manera. Es un Dios que quiere que nosotros vivamos como Él es, para que podamos interactuar con Él, para que ya hemos dicho primera de Juan capítulo 1, versículo 5, que Dios es luz. Y en el versículo 6, si decimos que andamos en luz, que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos. Pero si andamos en luz, en el versículo 7. Entonces, el punto es que Juan nos está diciendo que para tener una comunión con Dios, para estar interactuar con Dios, para compartir nuestra vida con Dios y que Él comparta nuestra vida, tenemos que andar en luz. Tenemos que estar en la misma página. Tenemos que transitar por la misma avenida. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer? Dios no nos dejó solamente el mandamiento. Sé santo porque yo soy santo. No solamente dijo eso. Sé luz porque yo soy luz. No solamente dijo eso, sino que nos dijo cómo lo podemos lograr. Y nos dio el recurso, el manual para que lo podamos lograr, para que podamos vivir de la manera en como Él espera que vivamos y cumplamos el propósito que tenía en mente cuando nos creó, que cumplamos el propósito para el cual estamos en esta tierra. Y es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, toda buena obra. Bueno, Dios quiere que vivamos así. ¿Y cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos, interviene Dios de una manera milagrosa y cambia nuestras vidas para que seamos como Él quiere? Bueno, el Espíritu Santo viene y nos toma y toma posesión de nosotros y nos hace a su gusto. Bueno, el Espíritu Santo interviene, pero es a través de su espada de Efesios 6:17, que es la palabra de Dios. Y es lo que tenemos ahí. El grafé que tú mencionaste,
La palabra inspirada es la que es el recurso que Dios nos dejó para que al conocerlo, al creerlo, al ejercitar, al ser influenciada nuestra mente, al ser influenciados nuestras emociones y que se traduzcan en una obediencia a ese mandamiento, entonces estaremos cumpliendo el propósito para el cual Dios dejó su palabra. Entonces estaremos haciendo, siendo las personas, no solamente haciendo, y es otra cosa también, Conrado, Dios solamente no, nos dice que hagamos ciertas cosas, no, sino que Dios quiere que seamos cierto tipo de persona, a fin de que el hombre de Dios sea. El verbo es ser, no hacer. Sea perfecto, preparado para toda buena obra. Eres, después haces. Sí, ese sería, vamos a decirlo así, el propósito fundamental, general de la Biblia, ¿no? El que podamos convertirnos en personas obedientes a Dios y que moldeemos nuestra vida conforme a su voluntad. Obviamente eso incluye naturalmente el que lleguemos a obedecer el Evangelio, el que lleguemos a conocer a Cristo el Señor, que podemos reconocer nuestra necesidad que tenemos de Dios y podamos llegar a tener la salvación que Cristo ganó para nosotros a través de su muerte en la cruz del Calvario, ¿no? O sea, todo eso, perdón, está incluido dentro de ese propósito de la Biblia. Pudiéramos ponerlo de una manera muy sencilla, ¿no? El propósito de la Biblia es revelarnos la voluntad de Dios con respecto a cuál es la forma en que nosotros podemos salvarnos, podemos estar un día en la eternidad con Dios, podamos vivir de manera eterna en el cielo, pero cuál es la manera de poder lograrlo, pero también cómo podemos vivir correctamente en este mundo, ¿verdad? Es bien interesante que Dios hizo este mundo y lo hizo para nosotros, hermano, ¿verdad? La tierra fue creada por causa del hombre. Dios hizo la tierra para el hombre. Y Dios quiere que disfrutemos nuestra vida en esta tierra, pero no con las cosas que Satanás ha hecho creer al hombre que es a través de lo cual él puede disfrutar su vida en este mundo, sino a través de las cosas que Dios ha creado para que las disfrutemos. Amén. Entonces, cuando Dios nos revela su voluntad a través de su palabra, entonces nosotros encontramos que uno de los propósitos es eso. Por un lado, el que nosotros podamos saber cómo vivir correctamente en este mundo, pero también qué tenemos que hacer para prepararnos para cuando ya no estemos en este mundo. Eso. Pudiéramos decir que eso es lo que trata de decir el apóstol Pedro cuando en la segunda carta de Pedro, por ejemplo, escribe ahí en el capítulo 1, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿verdad? Dice, nos han sido dadas por su divino poder, ¿verdad? Entonces, todo lo que pertenece a la vida y la palabra vida ahí es la misma palabra en griego que se traduce para hablar de la vida en este mundo o la vida fuera de este mundo, la vida en el cielo, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para nuestra vida en este mundo y para la vida que tendremos fuera de este mundo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, hermanos? Bueno, reconocer que ese Dios todopoderoso, ese Dios omnipotente, a través de su maravillosa providencia y a través de su maravillosa revelación e inspiración nos dejó hasta este día su palabra inspirada para que por ella podamos prepararnos para la eternidad. No miremos la Biblia solo como un libro maravilloso en el cual podemos conocer la historia de cómo Dios creó las cosas y cómo Dios habla a través de todas las edades, sino miremoslo como el medio que Dios dejó para que a través de él conozcamos cuál es su voluntad y podamos sujetarnos a esa voluntad. Hermano, y eso es básico, eso es necesario que lo conozcamos. Imagínate que podamos tener un mejor conocimiento de la historia de la Biblia, ¿no? De cómo nos llegó la Biblia y podemos conocer los detalles de cómo nos llegó la Biblia, quiénes intervinieron y poder conocerlas con nombre y apellido cada cosa que sucedió en la transmisión de la Biblia, hermano. Para que tropezáramos en
¿para qué? O sea, ¿de qué me sirvió tanto? ¿Cuál fue la razón de investigar, de indagar, de llegar a ser un erudito en la historia de cómo nos llegó la Biblia, en la información de primera mano de cómo nos llegó la Biblia, para tropezar en él? ¿Para qué? ¿Para qué la tenemos? ¿Cuál es el propósito para el cual sé lo que sé en relación a la Biblia? Y lo mismo sucedería cuando, hermano, podemos conocerla como predicadores en la medida que la conozcamos, unos más, otros menos. Pero lo poco y lo mucho, la misma pregunta surge, ¿para qué? Bueno, el inconverso necesita saber para qué Dios dejó la palabra. El cristiano necesita saber para qué Dios dejó su palabra. Y vemos que es el manual de vida para el tiempo que estaremos aquí y para la eternidad. O sea, no es como dijo Moisés, le dijo al pueblo de Israel, refiriéndose a la ley, dijo, no es cosa vana, es vuestra vida. Es vuestra vida. No estamos hablando de trivialidades, no estamos hablando, no perdimos el tiempo en una hora de nuestro tiempo hablando en algo que es intrascendente, puedes vivir con eso y sin eso, ¿no? Es vuestra vida, les dijo Moisés al pueblo de Israel. Por eso es importante para los hermanos que nos escuchen en algún momento que estudiamos la Biblia no por el gusto de aprender la Biblia, que conocemos de la Biblia no por el interés de un día llegar a ser eruditos en la Biblia. Estudiamos la Biblia para vivir la Biblia, para obedecerla y para compartirla. Nos falta, a todos, pero ese es el propósito que perseguimos. Amén, hermano. Pues gracias, hermano Paco. Gracias por tus comentarios. Gracias a cada uno de nuestros hermanos también que estuvieron con nosotros este día. Un saludo muy afectuoso y en amor cristiano. Desde Brownsville, mi hermano Paco, y desde Monterrey, su servidor, hermano Conrado. Amén. Y bueno, recordándoles que en esta semana tenemos conferencias, ¿verdad? Allá en Brownsville, en la congregación de la Northside, donde mi hermano Paco ministra. Los días jueves, viernes y sábado, ¿verdad? Jueves y viernes, ¿a qué hora, hermano? Sí, gracias por darme la oportunidad de extender la invitación. Ahí predicamos varios. Martín Rodríguez, tu yerno, nosotros los predicadores ahí en la Northside. Pero las clases empezarán este próximo jueves de 7 a 9 de la noche, el viernes de 7 a 9 también, y el sábado de 9 a 1. Estaremos teniendo 2 exposiciones de la palabra, jueves y viernes. Y tendremos predicadores a nuestro hermano Benjamín García de aquí del puerto de Brownsville, aquí en Brownsville, nuestro hermano Uriel de Matamoros, uno de los estudiantes excelentes egresados de Monterrey Escuela de Predicación, de lo cual Conrado es el director, y otro hermano también, el hermano Malo Retama de ¿dónde está él? Cerca de Corpus, cerca de Austin. De San Antonio, de Austin, por ahí, ¿no? Sí, está ahí en esos pueblitos cercanos a Austin. Nuestro hermano es costarricense, panameño. Es costarricense, pero casado con una panameña. Eso es. Gracias, hermano, por acomodarme la información. Y nuestro hermano fue a Memphis, a la escuela de predicación, y trabaja para un grupo de hermanos que hacen un muy buen trabajo en inglés, y hermano está haciendo su esfuerzo por hacerlo también en español. Y bueno, lo invitamos para que viniera y nos predicara también en esos 3 días. Así es de que si usted vive aquí en el área de Brownsville, Texas, y quiere visitarnos para estas conferencias, nos va a encantar tenerle entre nosotros. Que Dios los bendiga, y gracias otra vez, Conrado, por permitirme anunciarlos. Gracias a Dios por ello, hermano. Así que Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante.